Ya pueden ustedes ir revisando esos temas. Son lo que vamos a revisar para cada una de las materias. Por favor, si por ahí me confirman si alguien vio, si alguien entró. Y si no, Sí, vayan dicen por... ya está subido. Gracias. Entonces, por favor, no se olvide, revise los temas que vamos a ir nosotros un poco realizando. Si ustedes se dan cuenta, lo que más en temática nos lleva siempre es la materia de historia. Vamos a comenzar el día de hoy con un tema. Obviamente no iniciamos nunca con las perspectivas propiamente de lo que es la historia, sino con alguna temática relacionable. Por lo tanto, vamos a iniciar ya el día de hoy directamente con la materia del tema número 1, que es la cultura como producción y el proceso realmente de realizar esto que llamamos cultura. Entonces vamos a ir puntualizando algunas perspectivas. La cultura como producción material y simbólica. ¿Qué vamos a tratar de revisar el día de hoy? O sea, ¿cuál es nuestro objetivo realmente? Este es nuestro tema. Este es el tema que vamos a ir revisando. Y propiamente, lo que nos compete es ir comprendiendo qué es eso que nosotros llamamos cultura. ¿Qué significa para ustedes el término cultura? ¿Qué les dice el término cultura? ¿Qué entendemos por cultura? Es lo que vamos a ir tratando de visualizar. Entonces, este es nuestro tema, no se olvide para el día de hoy. Nuestro objetivo es examinar justamente el término cultura. ¿Cómo produce, cómo es una producción material propiamente concreta, cómo es una producción simbólica y cómo se produce la cultura? Vamos a ir puntualizando algunas ideas para ir complementando. ¿Qué entendemos por cultura? ¿Qué es la cultura? Un conjunto de creencias, celebraciones, religiones y diferentes celebraciones que tiene un grupo específico de personas. Bueno, las celebraciones, ¿ya? Entonces es un conjunto. Vamos a poner creencias para ir visibilizando si realmente qué nomás es. ¿Qué más es la cultura? ¿Cómo más pueden definir cultura? Cultura, ¿cómo más podemos definir? ¿Qué es la cultura? Si yo les dijera la cultura ecuatoriana, ¿qué le caracteriza a la cultura de nuestro país? ¿Qué es propio nuestro? ¿Alguna idea? No. Solo el conjunto de creencias, nada más. El estilo de vida que manejan. Estilo de vida. ¿Qué quiere decir estilo de vida, Ismael, aquí en este caso? Más o menos como las personas viven, cuáles son, como, es que cómo explico. Mm, no sé, la verdad, más o menos cómo las personas de cada tipo de cultura viven, o qué es su tipo de alimentación, Ya, las actividades entonces, que hacen. póngale ejemplos. Alimentación puede ser una de las cosas. Alimentos, ¿ya? ¿Qué más en los estilos de vida utilizan las personas o modifican las personas que le caracterice a una cultura? Arquitectura, por ejemplo, las construcciones son características de cómo vive esa cultura, los alimentos, la vestimenta, algunos
de los parámetros que nosotros podemos tomar en cuenta. Por lo tanto, si hablamos de estilo de vida en cuanto al parámetro de la alimentación, la arquitectura, la vestimenta, decimos que este estilo de vida propiamente podemos considerarlo como una producción material, esto que vemos aquí. La producción material y la cultura se hallan mutuamente condicionadas, porque la cultura influye en la producción de material, de objetos de los diferentes pueblos, en el entorno material en que estos habitan, cómo modifican la naturaleza, cómo se adaptan al medio. Por lo tanto, hay una relación sumamente importante entre la producción material y la cultura. Están condicionadas las dos. Aquí es claramente visible en el estilo de vida lo que se está aquí enunciando. A lo largo de la historia, las sociedades desarrollaron instrumentos para satisfacer necesidades básicas, como la construcción de refugios o viviendas. Uno de los puntos más relevantes, si nosotros queremos considerar una de las perspectivas, es justamente esta arquitectura. Aquí vamos a tomar en cuenta entonces que propiamente la cultura y la producción material que genera este estilo de vida están condicionadas mutuamente. Condicionadas propiamente porque influye la producción material a la construcción de la cultura, y la cultura se va generando por esta construcción para lo que Ismael llamó estilo de vida y que propiamente nos ayuda para ir comprendiendo. Como ustedes se dan cuenta, mientras ustedes más van participando y colaborando, se va generando propiamente el conocimiento. En definitiva, vamos a tratar de sacar una definición de cultura. Tiene que ver con las creencias, con el estilo de vida, la forma en la que modificamos la naturaleza. Por esta razón, solo el ser humano hace cultura. El ser humano genera esta consideración de cultura. Y a lo largo de la historia hemos visto que uno de los puntos más relevantes ha sido cómo el ser humano va generando este proceso en la cultura. La construcción propiamente de las edificaciones. Vamos a ver algunos elementos relevantes para ir tomando en consideración. Les voy a poner una imagen para que ustedes tomen en cuenta y me comenten qué ven ahí. ¿Qué construcción podemos observar ahí? ¿Qué material se utiliza? ¿Sí se ve? Madera. Bueno, hay más que madera. ¿Qué es esto? Bueno, Barro. ya, bueno, tenemos barro. Más que madera, lo que utilizan es caña. ¿Y qué más podemos observar? La paja, el carrizo. ¿Ya? Muy bien. La utilización de este material propiamente en las culturas prehispánicas se utilizó y les caracteriza como forma de utilización de uno de los elementos culturales, es decir, la utilización de un elemento, de un material, les va generando propiamente una cualidad en la cultura. Estas culturas prehispánicas utilizaron este material que pueden observar aquí, se llama bareque. ¿Y qué consta propiamente el bareque? De lo que ustedes caracterizaron. Es una estructura a veces de madera, como se dijo, pero muy rústica en realidad, para llamarlo como tal, caña o carrizo, revestida con adobe, barro mezclado con paja.
Ustedes han visto la construcción del bareque, bueno, del barro en sí mismo, es la tierra, pero no solo la tierra, sino la conformación de la mezcla con la paja para que tome consistencia. Este es uno de los elementos que podemos llamar propiamente un material, un elemento, una producción material. ¿Y por qué está relacionado la producción material o directamente condicionado? Porque no va a ser lo mismo esta cultura prehispánica en la conformación de la estructura de los materiales, del uso de los materiales con otras culturas. ¿Qué utilizaron los griegos, por ejemplo? A diferencia de esta cultura prehispánica. Esto es prehispánico. ¿Qué utilizaron en cambio en Grecia? ¿Cuál era la conformación del material? ¿Qué material utilizaban en Grecia? Vamos a ponerles una imagen. Vamos a ver. Ahí Partenón. Para que ustedes visualicen. Esta es una de las estructuras griegas más famosas, es el Partenón. Propiamente el templo de Atenea, la diosa de la ciudad y la diosa de la filosofía. Y la guerra también. ¿Qué pueden ustedes observar propiamente aquí? ¿Qué utilizan los griegos? El ladrillo. ¿De ladrillo? En parte, tal vez en la parte baja. ¿Qué material es propiamente? Mármol. Mármol. Este material es sumamente importante a tomar en consideración. ¿Y por qué influye esto en la cultura? ¿Por qué el utilizar el mármol es diferente culturalmente? No digo en el material, sino cómo esto se introduce en la forma de pensar. Es lo que les pregunto. ¿Por qué les digo esto? Decíamos nosotros que propiamente está interrelacionado la cultura con la materia o la producción material. ¿Por qué se relaciona lo uno con lo otro? ¿Por qué no? ¿Por qué culturalmente cambia la forma de pensar, la forma de ver el mundo, si es lo que nosotros habíamos analizado, el tener o no un material u otro? ¿O no cambia? ¿Qué creen ustedes? ¿Cambia la forma de pensar, cambia la forma de ver el mundo, un material de utilización que otro? ¿Afecta o no a la cultura esta estructura o esta estructura que vemos aquí? Todos tenemos una necesidad muy particular, ¿no es cierto? Sobrevivir. Esa es la necesidad propia de las civilizaciones. Y como veíamos, las civilizaciones antiguas han producido los materiales dependiendo de sus necesidades. ¿Por qué utilizan en nuestro continente esta forma de generar las casas? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué esta y no esta? Para el territorio latinoamericano, prehispánico. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué características tiene el continente latinoamericano, la cordillera de los Andes, Quito, que podamos considerar para la utilización de este elemento? ¿Por qué razón se utiliza? ¿Es un avance realmente tecnológico la utilización del mármol o es más una necesidad? ¿Cómo creen que es el clima de Grecia en comparación
de nuestro clima? Opinen. ¿Por qué los griegos no utilizaron bareque? Podría ser más por las condiciones climáticas y eso, ya Tiene que que ver con las condiciones climáticas, pero ¿por qué? ¿Qué ventajas le da el bareque en comparación del mármol? sí, que en Ecuador, la parte que creo que es del Bareque, creo que es parte costa o Amazonía, entonces ahí es muy húmedo, caliente, entonces ayudaría a no sentir tanto calor o mantener fresco el lugar. No me diga que nunca ha visto una casa de No barro mucho, la en verdad, Quito. No, nunca, no nadie. mucho. O sea, Ni cuando han ido a algún poco, pueblo de la pues. sierra. Esto es muy característico de las culturas prehispánicas. Y las culturas prehispánicas principalmente hablamos de estas culturas previas a la llegada de los españoles. Y principalmente donde se asentaron fue en la parte de la cordillera. Ustedes saben, y nosotros veíamos el año pasado todo esto referente al Andes de Puna y el Andes de Páramo. Una de las construcciones más particulares es esta que vemos aquí, la utilización del bareque. No digo que no sea también costa, pero la utilización del bareque, la utilización del barro, es principalmente de la sierra. ¿Cuál es la ventaja de la utilización de estos elementos? Si ustedes ven, todavía existen algunas casas mixtas que tienen paredes de barro. Muchas de las casas aquí en Quito ya no hay tanto, se ha cambiado el material, pero todavía hay algo de esto. Si ustedes van sobre todo para centro, sur, toda esta parte vieja de nuestra ciudad tiene algunas paredes todavía de este material. ¿Cuál era la ventaja de este material? ¿Cuál creen que es la ventaja de este material? Y asumamos que está en la sierra principalmente, está en nuestra ciudad de Quito. ¿Qué ventaja tendría este material frente a la utilización del mármol? Creo que no se merece. Steven, perdón. Creo que no se merece ese de ahí. No se humedece. ¿Otra idea? ¿Cuál será la ventaja? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál será el clima propio de Grecia? Así de puro análisis sin necesidad de buscar en ningún lado. ¿Caliente? Caliente, muy bien. ¿Por qué utilizan el mármol y esas estructuras tan altas? Por la temperatura en la cual se encuentra Grecia. Primero está dentro del mar Mediterráneo. Toda esa parte del mar Mediterráneo es sumamente calurosa, como la parte sur de Italia. La utilización, ustedes saben, el mármol es un material frío. Además, los griegos tenían canteras, la utilización de la transformación de este material. La conformación del territorio latinoamericano es principalmente frío y extremadamente frío cerca de la cordillera de los Andes. Ustedes viven en Quito. Dentro de la conformación propia del material, si utilizamos este material, tiene una ventaja. Ustedes vean espero que algún rato vayan, cuando ya todo esto se mejore, al Museo de la Ciudad de Quito. Las primeras construcciones son de estos materiales, de la utilización del barro. Permite que el ambiente interno sea fresco y no frío. Es decir, tiene un sentido propio. ¿Y por qué la utilización de los materiales hace cultura? Porque realmente va generando la posibilidad de entender el entorno y tratar de adaptarse al mismo. Por lo tanto, si
cada uno de estos elementos van a ser diferentes y la conformación del territorio diferente, entonces cada forma de ver el mundo, de pensar el mundo va a ser diferente por la situación. Una de las cosas que se decía por las cuales tal vez nació en Grecia la filosofía es por su situación geográfica. El estar cerca de varios lugares, estar en el mar Mediterráneo, estar cerca de Europa, estar cerca de Asia, y el comercio que él generó le permitió tener una visión diferente de la realidad. Todas estas cosas, aun cuando parezcan que no son del todo relevantes, de fondo van generando propiamente la construcción importante de la cultura. Es uno de los elementos sumamente importantes de esta consideración, que es propiamente la cultura. Como les decía, entonces el punto que nosotros vamos a tomar en consideración es la influencia del entorno sobre la cultura. Cómo nosotros modificamos la naturaleza afecta directamente a la cultura. Esto no podemos olvidarnos. La influencia del entorno en la construcción de cultura. Por lo tanto, ¿cómo definimos propiamente la cultura? Con esta consideración propia de entender la realidad, tratando de modificar para sobrevivir. El desarrollo de la tecnología propia es un aspecto cultural, depende de cada situación. La arquitectura como mecanismo modificador del paisaje da cuenta de ello. Vemos otro ejemplo que es ya conocido para nosotros, pero que es importante a tomar en consideración. Voy a ponerles una imagen para ir tomando en cuenta. A ver si podemos tomar en consideración. Nosotros veíamos esto. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué observamos ahí en la imagen? ¿Qué es propiamente lo que observamos en la imagen? Porque eso genera cultura. Si ustedes se dan cuenta, nosotros veíamos un video sobre Machu Picchu donde nos manifestaba que una de las características importantes de la construcción de los incas era la no modificación de la montaña, sino que construían en la misma conformación de la montaña. ¿Qué hacen por lo general las personas cuando van a construir en algún terreno? Si necesitan, por ejemplo, construir una casa, ¿qué hacen? ¿Alguien ha visto qué se hace? ¿Qué se hace para construir? Se realizan planos. Bueno, digamos que ahora se realizan planos, pero ¿qué es lo que principalmente se hace? Si voy a construir en la ciudad de Quito, por ejemplo, ¿qué es lo primerito que haría con el terreno? Ustedes han visto terrenos vacíos, una montaña por ahí que está simplemente cercada. ¿Qué harían primerito para construir? Aplanarle. Aplanar el piso. Es lo primero que se hace. Se bota la montaña, se aplana el piso y de ahí se puede construir los cimientos y se va construyendo la casa. Los incas no hicieron eso. Los incas construían en la conformación de la montaña, no aplanaban el piso. Y esa forma de construir les generó un avance tecnológico, la utilización de las terrazas para sostener el territorio. Por lo tanto, el entorno, la modificación del entorno realmente construye cultura. No es lo mismo tener un territorio plano
tener un territorio costero, tener un territorio de islas, tener un territorio donde el acceso sea fácil a un territorio sumamente complejo como el de la cordillera de los Andes. Por lo tanto, su cosmovisión era más ligada a los astros, por las mismas montañas, por la misma consideración de estar con esta forma de construcción. Todos esos elementos influyen. En la misma conformación también, por ejemplo, de los griegos, influye la forma de entender el mundo. Es muy importante tomar en consideración esto para la cultura. ¿Y por qué vamos a iniciar con esta perspectiva? Porque vamos a ver ya propiamente la siguiente clase, el Islam y su influencia en la cultura. Cómo la religión islámica ha influido en la cultura, en el arte, aun cuando nosotros no tenemos esa religión. Influyó en el pensamiento español que se mezcló con la religión católica. Por lo tanto, es sumamente importante que ustedes entiendan cómo la modificación de la naturaleza, la construcción, la producción material, la producción simbólica, va generando realmente cultura y va generando una forma de entender el mundo. Nosotros tratamos siempre de darle sentido a la realidad. Por lo tanto, cada una de las cosas que han hecho las culturas le dan sentido a esa realidad. Cerraremos con algo más la siguiente clase de lo que es la producción simbólica para ir entendiendo un poco más de esta consideración. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud?